Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición. Jimmy Romero, buenos días. Buenos días, Odilí. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándole los principales titulares que serán desarrollados en nuestro segmento Mirada Global. Odilí, adelante. Jimmy Romero, vamos a iniciar específicamente el ministro de Salud de Brasil se opone a un cierre total de la economía, esto para evitar el avance de la variante Omicron. Otro de los titulares que desarrollaremos es en Estados Unidos. En ese lugar se impuso nuevas restricciones a viajeros de todas las nacionalidades ante la llegada de la variante Omicron al país norteamericano. Vamos a iniciar las informaciones de hoy día, siempre dándole gracias a Dios por cada una de sus bendiciones. Jocelyn Medrano más adelante con nosotros, junto a todo el equipo de Acción 10 en la mañana. Iniciamos. Así es, desarrollamos las noticias con sucesos y es que un hombre es señalado de robarle supuestamente a un pasajero de la unidad de transporte público de la capital. Luego el incidente se produjo que una motocicleta lo impactó y tuvo un accidente. Veamos a continuación el detalle completo. Porque no te robó vos seguro sos ladrona también. Sí, seguro sos ladrón, hijo de puta, porque no te robó vos. Todo eso de aquí del Güembe son ladrones. Ese es ladrón, ese hijo de puta le arrebató el teléfono al señor. Por ladrón le pasó eso. Pero eso fue en cosa de segundo que le robó al señor el teléfono. Quien mal anda, mal acaba, dice el famoso refrán. Anoche un ciudadano de identidad desconocida fue atropellado por un motociclista justamente cuando escapaba, tras arrebatar el celular a un ciudadano por la ventana de un bus en la pista del mercado Roberto Güembes. Así lo informaron testigos. El hombre le iba a robar al otro y se corrió y la moto pasó y se lo pasó llevando. Pero el hombre corrió, la moto se dio vuelta y el que estaba abajo era un ladrón. Lo que pasa es que... La persona atropellada por la moto estaba cometiendo un robo, ¿así? Sí, así es. Por lo general, pues eso de los ladrones aquí es normal. O sea, ya es algo que... Pero sí, por eso le pasó. Al supuesto amigo de lo ajeno lo subieron a una patrulla de la policía del Distrito 5 de Managua y lo trasladaron al hospital Manolo Morales Peralta para posterior realizar las investigaciones y determinar si este posee o no antecedentes delictivos. Las personas que estaban en la parada de buses solicitaron fuera de cámara a la Policía Nacional haga mayor presencia por el sitio, pues aseguran que los delincuentes ocupan el puente peatonal como una guarida para cometer sus fechorías, provocando gran temor en los ciudadanos que salen noche de sus trabajos y tienen que bajar en esa parada para tomar otra unidad del transporte urbano colectivo. En una calle del barrio Julio Huitrago, un hombre identificado como Norwin Ulloa, de 50 años, resultó con lesiones tras ser impactado por el costado de un microbús, cuyo conductor de nombre William Somarriba, de 37 años, relató que el peatón se resbaló del andén por el estado de ebriedad en que caminaba. Yo vengo de norte hacia el sur, voy a hacer giro así para abajo, el señor viene caminando por allá y viene tomado, en lo que él viene tambaleándose, pega en el costado derecho del microbús y pegó con la escalérica del señor ahí. Parece que en la caída pues se fracturó el tobillo. Ulloa fue asistido por Cruz Roja Nicaragüense y trasladado a un hospital capitalino, mientras la policía levantaría el croquis para determinar si fue imprudencia peatonal o irresponsabilidad del conductor del microbús. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores exigió al Departamento de Estado de Estados Unidos el martes a que analice la posible suspensión del Tratado de Libre Comercio CAFTA, no solo de Nicaragua, sino también de El Salvador. Veamos el reporte. El senador demócrata Bob Menéndez recomendó al gobierno de los Estados Unidos que suspenda a El Salvador y Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana. Esta medida, según el senador, la recomienda en respuesta a los retrocesos democráticos en ambas naciones. Las declaraciones de Menéndez se dieron en una audiencia pública del Comité de Relaciones Exteriores para discutir la situación de la democracia en América Latina y el Caribe.
En sus palabras, dijo, en el caso de Nicaragua hay un nuevo régimen en ascenso y en El Salvador tenemos retrocesos democráticos en la democracia. Ambos son parte del DR-CAFTA y suspenderlos es una acción fuerte que podría tomar la administración y la recomiendo. En sus palabras, al referirse a El Salvador, manifestó, hemos observado el desmantelamiento quirúrgico del sistema de justicia en El Salvador, con el que el presidente Bukele está quitándole las rueditas a su proyecto autocrático. Tras las declaraciones del senador, la respuesta por parte de El Salvador no se ha hecho esperar. Los diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos del partido Gana, y Anabel Belloso, diputada del FMLN, salieron al paso. Aquí nos encarcelaron candidatos a presidente, ¿verdad? Es más, al que ganó se le trató de obstruir un poco, tal vez en ese momento pudo haber sido una observación hecha quizá por ellos o cosas relativas a esas, pero y luego yo creo que pues el tema de las sanciones y del TLC para mí es casi improcedente pensar que va a venir un castigo de este tipo. Creo yo que está sobredimensionado lo que está diciendo el senador y hasta ahorita lo voy a dejar como algo que pide él, falta ver ¿qué opina el Senado en general? Siempre en el caso de la relación específica con Estados Unidos, y lo he planteado en otros momentos, se sabe que la posición de Bukele no es una posición antiimperialista o por la defensa de nuestra soberanía, no. Se trata más de no coincidir, digamos, o no aceptar cuando se le señalan abusos, en el caso de incumplimiento de leyes, violación a principios democráticos, que es lo que justamente hoy vivimos en nuestro país por parte de quien está al frente del gobierno. Y creo que lo que debe ponerse al centro también, más allá de las relaciones comerciales, que como lo digo, son el primer socio, digamos, en este caso sigue siendo Estados Unidos, hay que ver cuánta de nuestra población vive allá. También cuántas de esta gente está esperando lograr obtener un estatus legal permanente, y en la fricción de este tipo de situaciones pues también puede complicar la situación de ellos allá en Estados Unidos. Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, respondió al senador Menéndez que la administración Biden debería pensar en todas las herramientas que tenemos disponibles. Hay una urgencia de Washington por demostrar a los países que las acciones tienen consecuencias. María Esther Ordóñez, Acción 10. En más informaciones, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, hablamos de Vilma Núñez de Escorcia, recuerda que la petición relacionada a una Navidad sin presos políticos que hacen familiares de reos de conciencia tiene décadas de existir en nuestro país. Es Carlos Larios quien nos informa mucho más. Durante varias décadas en las fiestas de Navidad, familiares de presos políticos y diversas organizaciones solicitaron a la dictadura dinástica de la familia Somoza García que los dejara en libertad. Al igual que ocurre ahora con las peticiones hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recuerda doña Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Demanda de una Navidad sin presos políticos es una situación recurrente en Nicaragua y fue prácticamente una demanda permanente, no solamente ya con relación a los presos políticos del Frente Sandinista. Ya en la época de los 70, cuando ya Daniel Ortega estaba preso y efectivamente doña Lidia era dirigente de las madres y eso, sino que fíjate que esto se viene dando desde las épocas en que se luchó en diferentes momentos contra Somoza, porque la lucha contra Somoza tiene diferentes, contra la dictadura somocista, tiene diferentes momentos históricos. Y hay que darse cuenta que la lucha contra Somoza tiene como motivación o como causa principal cuando él intentó ya su derivar reeleccionista. Núñez, de 83 años de edad, indicó que desde 1944 a 1978 hubo una serie de acciones ejecutadas por opositores contra la dictadura somocista que dejaron decenas de presos políticos. Doña Vilma recuerda que la señora Lidia Saavedra, mamá de Daniel y Humberto Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua y ex jefe del ejército respectivamente, fue dirigente de las madres de presos políticos y sufrió los abusos de Somoza contra sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una dictadura permanente sin solución de continuidad en este país y que cada día
el tono de la dictadura es peor, porque esta dictadura, pudiéramos decir casi que es peor que la de Somoza, en muchos aspectos. En algunos tal vez no, pero en muchos aspectos sí. Ahora diversas organizaciones opositoras al régimen han lanzado diversas campañas exigiendo que más de los 160 presos políticos puedan pasar esta Navidad junto a sus familias, pero Ortega no ha dado muestra de querer liberarlos. El gobierno mantiene tras la reja precandidatos presidenciales, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, entre otros. Informó para Acción 10, Carlos Larios. A los presos políticos que permanecen en el Chipote no se le está tratando con igualdad ante la ley, explica el defensor de derechos humanos José Antonio López. Veamos. Desde el mes de junio que inició la nueva cacería contra opositores, la mayoría se encuentran tras las rejas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, conocida como el Chipote. A estas alturas ya deberían de tener visitas conyugales y recibir paquetería, pero no son tratados por igualdad ante la ley, explicó el integrante de los abogados defensores del pueblo. La Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena, Ley 473, aprobada en el año 2003, y el Decreto Ejecutivo 16-2004, que reglamenta la Ley de Régimen Penitenciario, es clara al citarlo en su artículo 36, que dice textualmente: para el cumplimiento del objetivo y fines de la presente ley, las personas condenadas con privación de libertad o los acusados apremiados que están detenidos hayan sido puestos a la autoridad competente o judicial, deberán ser remitidos al centro penitenciario que designe la Dirección General del Sistema Penitenciario. Enrique Cuadra, de la Alianza Universitaria Nicaragüense, hace eco de esas demandas para los opositores. Para que se respete el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho que tienen de ver a sus familiares. Asimismo, también exigimos que se frenen las prácticas que violentan los derechos humanos básicos y que sus juicios, que no tienen ningún sustento legal, sean desestimados. Porque los nicaragüenses... Por cuarto año consecutivo, distintos sectores opositores demandan una Navidad sin presos políticos. Estos activistas no gozan de los beneficios que le concede la ley de régimen penitenciario tal como lo establece. Por ejemplo, en el artículo 95, numeral 9, te dice que los privados de libertad tienen derecho a escuchar radio, periódicos, revistas y tener muy buenas relaciones con los demás internos. Los 43 activistas y periodistas detenidos están siendo procesados por los delitos de traición a la patria, lavado de dinero y ley de ciberdelitos. Willy Narváez, a Acción 10. Y siempre relacionado al contexto actual que vive nuestro país, el opositor Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, que se encuentra actualmente en el exilio, tiene dudas que el presidente de la República, Daniel Ortega, quiera establecer un diálogo nacional, aunque el Vaticano se esté ofreciendo de mediador. Desde el exilio, el opositor y director de la organización Hagamos Democracia, Luciano García, es otro que no cree que el gobierno de Ortega Murillo convoque a un diálogo nacional como lo había anunciado antes de las elecciones. Creo que Ortega no tiene contemplado hablar con nadie que no sea su propia gente, buscar una alternativa con los Estados Unidos y Europa. Esa negociación yo la miro larga. Creo que Ortega está en una etapa de radicalización. La pareja presidencial no atiende llamadas de nadie. Prácticamente ha roto con todo el mundo. Yo no veo realmente en estos momentos un quebrantamiento de Ortega. Más bien lo que veo es una radicalización total y absoluta. Tampoco cree que Ortega quiera tener a la Iglesia Católica como mediador, mucho menos a sacerdotes que lo critican. Yo no creo que Ortega quiera hacer un diálogo con la intermediación de la Iglesia. ¿Y para qué? O sea, si llama a la Iglesia, va a llamar a los sacerdotes que están con él, va a llamar a Laquit, va a llamar a no sé qué otro sacerdote, pero esa no es la Iglesia Católica. Un sacerdote no hace la Iglesia Católica, y además de que no creo que Ortega esté en la tónica de querer dialogar, definitivamente.
García piensa que el gobierno comete un grave error de no permitir la salida al exterior a su misma militancia. Asegura que la empresa privada no va a actuar o mediar. Lo que podrían hacer es invertir su capital en otros países. Con cámara de Ronald Reyes, José Afran Sánchez, Acción 10. 3 presos políticos que estaban en celdas de los distritos policiales de Managua fueron enviados este miércoles a los sistemas policiales La Modelo y Esperanza. Veamos. Los presos políticos Evelyn Pinto, de 62 años de edad, Samantha Girón, de 21, y Harry Chávez, de 64, fueron trasladados de la celda de diferentes distritos policiales de Managua a las del Sistema Penitenciario Nacional, denunciaron sus familiares y organizaciones políticas opositoras. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue señalado por familiares de doña Evelyn Pinto Centeno de haberla detenido la noche del pasado 6 de noviembre en su casa de habitación en Managua. Silvia Nadín, hija de doña Evelyn, dijo a Acción 10 que su mamá fue trasladada al sistema penitenciario La Esperanza este miércoles en horas de la mañana, mientras que Chávez fue detenido el pasado 6 de noviembre, un día previo a las elecciones nacionales, por 2 policías vestidos de civil que llegaron a su vivienda en Managua, denunció la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Harry Chávez, de 64 años, ha dedicado su vida personal y laboral a trabajar por la democracia. Desde su secuestro no ha tenido comunicación con su familia ni se pudo verificar su integridad. Ha sido trasladado a la cárcel La Modelo, detalló Lunat a través de un comunicado. Girón, estudiante de la carrera de periodismo, también fue llevada al sistema penitenciario La Esperanza, aseguró su mamá, Carolina Girón. La más joven de las presas políticas fue reportada por su familia como desaparecida el pasado 9 de noviembre, luego que fuera apresada en el sector del Hotel Capitalino Holiday Inn. Queremos aclarar que equivocadamente se usó para esta información la foto del señor Harry Chávez Doña, por lo que desde Acción 10 pedimos disculpas. Vamos a cambiar totalmente de tema. Mayor circulación de divisas en la economía enciende las alarmas de robos y asaltos entre los nicaragüenses, afirmaron algunos encuestados, a pesar que el gobierno anunciara un plan para salvaguardar la seguridad de las personas. Veamos a continuación el siguiente reporte que les he preparado. En plena entrega del aguinaldo, algunos ciudadanos en la capital dicen tener una percepción de inseguridad en las afueras de los bancos, las paradas, los buses, los mercados e incluso en las vías principales, pues afirman que la delincuencia la pueden encontrar en plena luz del día. Yo creo que se va a incrementar los robos porque usted sabe de que la gente anda a su realito, anda aquí, anda comprando esto, anda comprando lo otro. Y como hay veces uno no tiene prevención para guardar sus realitos. Del banco está pagando el banco y no hay ni un policía. ¿Ya me entiende? Aquí deben de estar ellos también. Los bancos, en el seguro social. ¿Dónde está ahorita que están dando el pago del aguinaldo? Creo pues que uno es de tener más seguridad con tu aguinaldo. Guardar bien tu dinero y no andar todo el dinero en las calles, solo lo que uno va a ocupar. ¿Cuáles son los lugares más inseguros que consideran ustedes? Bueno, los mercados, las paradas. Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, señala que en los últimos meses del año siempre los índices delictivos se disparan a causa de mayor circulante en la economía y los delitos más comunes suelen ser los robos frustrados, con violencia e intimidación, estafas, así como los asaltos en los establecimientos. Pues eso sucede generalmente en todo el país, pero particularmente en Managua, y sobre todo en los centros de compras donde pues comienzan a ocurrir esta serie de robos, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el comportamiento, digamos, usual que se ha visto en años anteriores y es lo que se supone que podría ocurrir ahora en este mes. Según las autoridades del Banco Central de Nicaragua, solo por concepto de aguinaldo se moverán más de 12.000 millones de córdobas tras la entrega del 13º mes a trabajadores del Estado y la empresa privada. Jimmy Romero, Acción 10. Un muerto y 3 heridos fue el saldo de un ataque perpetrado por un grupo armado en la zona 6 de Guatemala cuando intentaban asaltar aparentemente a un prestamista. Veamos el reporte. El objetivo de los sicarios era un hombre identificado como Elger Aventura Álvarez, de 39 años de edad,
quien es prestamista y viajaba con guardas de seguridad privada por una de las calles de la zona 6 en la capital de Guatemala. Los delincuentes se desplazaban a bordo de un auto color negro y de una vez comienzan el ataque segundos antes de ubicarse a la par de su objetivo. Del carro descienden 3 pistoleros y disparan contra el vehículo de la víctima, quien iba en compañía de otras 3 personas. Una de ellas murió al recibir varios impactos de bala, mientras el prestamista y otros 2 hombres resultaron heridos. El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad. Varias unidades de bomberos voluntarios fueron destacadas a un costado del cementerio de las Bugambilias. En este lugar donde se localizó un pick-up Isuzu D-Max color gris, placas particulares 062 JMG, en el cual en su interior se encontraban varias personas presentando heridas por proyectiles de arma de fuego. Asimismo, pues por parte de esta institución fueron trasladados heridos, los cuales fueron identificados como Luis Hernán Monroy, de 20 años de edad, Elger Joaquín Álvarez, edad ignorada. Asimismo, en el interior de dicho pick-up se encuentra una persona fallecida, quien fue identificada únicamente con el nombre de Héctor Caal, de 22 años de edad. Acá solo una persona, ¿te habían hablado de 2 oficiales? Exactamente, en el lugar queda solo una persona fallecida. Los guardas de seguridad del prestamista respondieron al ataque, pero los sicarios se dieron a la fuga. Los videos del momento del ataque han sido publicados en las redes sociales. En ellos también se observa cómo varios conductores que viajaban en sus autos y que van en la fila del tráfico quedan perplejos al ver el ataque armado, mientras otros buscan cómo ponerse a salvo. La víctima mortal del ataque viajaba en el asiento de atrás. Fue identificado como Héctor Caal, de 22 años. Las autoridades informaron que en el sitio se contabilizaron 70 casquillos de diferentes armas de grueso calibre y que el auto en el que viajaban los delincuentes fue abandonado en la 18 Avenida de la zona 6. Afirmaron además que el mismo fue robado en marzo de este año. Mariecer Ordóñez, Acción 10. Es momento de hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Un 65% de la población nicaragüense ya fue inmunizada contra el COVID-19 hasta este jueves 2 de diciembre. Veamos su reporte. Más de 4.100.000 personas han sido vacunadas contra el COVID-19, lo que equivale hasta este 2 de diciembre a un 65% de la población de 2 años hasta la edad adulta. La vicepresidenta Murillo, en su acostumbrada intervención en medios oficialistas, detalló lo siguiente. De 30 años está cubierta en un 78% con la vacunación. Y así es como vamos adelante. Y los niños 44%. Y las embarazadas 72%, de 12 a 17 53%, de 18 a 29, estos son años de edad, 59%. Así es que nosotros nos sentimos contentos y agradecidos infinitamente al Padre Celestial porque vamos adelante. Y en una Nicaragua agredida, que ha sido desafiada, pero que cuenta, como dice Darío, con Dios. Informó que las personas que recibieron segundas dosis con la vacuna Covishield y Sputnik 5 antes del 31 de agosto se les estará aplicando una tercera dosis de AstraZeneca. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Muchas gracias, Marjorie Vargas, por esa información. Nos hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y un epidemiólogo afirma que debe ser necesario impulsar más campañas para evitar las variantes y rebrotes de COVID-19 que se han estado generando en los últimos meses en el país. Más detalles con Geraldine Domínguez. Anunció una tercera dosis de reforzamiento de AstraZeneca a partir de este 2 de diciembre a la población que fue vacunada con la segunda dosis de Sputnik o Covishield en el mes de agosto. Solo debe presentar su cédula y carné de vacunación en el puesto de salud correspondiente. Al consultar al epidemiólogo Álvaro Ramírez sobre este tipo de reforzamientos, indicó que serán necesarios dado que el COVID y sus variantes estarán por más años, igual que los rebrotes. Coronavirus vino para quedarse aquí en el mundo, vino para quedarse con nosotros y año con año vamos a tener
estos rebrotes y las apariciones de nuevas variantes, lo cual va a demandar de que, al igual que tenemos la experiencia con la influenza, se van a estar desarrollando nuevas vacunas constantemente para reforzar y disminuir el peligro que el coronavirus ha representado, el COVID-19 ha representado en la humanidad al momento. Pero esto ya es una situación que va a estar con nosotros por muchos más años, tenemos que estar claros de eso, y al igual que se hacen las campañas de vacunación cada año de la influenza, de la gripe común, como bien se le conoce, igual van a haber campañas de vacunación en contra del coronavirus, y estas pues tendrán que ser acatadas, ya que va a disminuir la mortalidad y las complicaciones médicas que el COVID va a tener en nuestra población. Entonces ya tendremos que irnos acostumbrando. El especialista también indicó acerca de la inquietud que existe respecto a los efectos secundarios de este inmunizante, como la trombosis. Hay otra situación que realmente ha preocupado a la población, que han sido los reportes que han habido de que algunas vacunas, particularmente la AstraZeneca, ha reportado algunos casos de coágulos o de trombosis pulmonar, y estos han sido estudiados, han sido revisados y realmente no representan un riesgo de mayor envergadura comparado al riesgo de morir que se tiene con el caso de la vacuna. Siempre hay en la vacuna un nivel de riesgo de una población menor a tener ciertas complicaciones, pero entre el beneficio que da en la protección a las formas graves de COVID y el riesgo que se tiene con algunas poblaciones que puedan sufrir algunos problemas de coagulación, algunos problemas de pulmonares, pues entonces siempre se deja como más importante la protección a la sociedad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El médico independiente Antonio Somarriba considera que se hará necesario un refuerzo más de vacunación una vez se confirmen los primeros casos de Omicron en nuestro país para evitar así los efectos negativos en la salud humana. Veamos a continuación el siguiente reporte que les he preparado. Las más de 30 mutaciones que tiene Omicron, la nueva variante de COVID-19, ha puesto nuevamente en alerta al mundo y Nicaragua no es la excepción. En este sentido, el médico independiente Antonio Somarriba no descarta que sea necesario un refuerzo más de vacunación entre la ciudadanía para hacerle frente a esta amenaza sanitaria. Tenemos armas para poder contener esta pandemia, porque la vacunación es una de nuestras principales armas de combate para detener esta pandemia, y que al final todo el mundo, todos los médicos creemos de que no se va a ir el virus, se va a mantener luego como el virus de la gripe, como el virus de la hepatitis, es decir, se va a volver endémico, pero esta situación se puede controlar mediante el uso de los conocimientos adquiridos a lo largo de tantos años, ¿no? Y uno de ellos, y el más importante, es la vacunación. El especialista instó a la población que cuando se haga necesario aplicarse el inoculante, asistir a los puestos de salud para reducir el índice de propagación. El país apenas cuenta solo con un 20% de personas vacunadas contra el coronavirus, mientras el 80% restante aún no cuenta ni con una sola dosis aplicada. Lo que se pretende con la vacuna es exponer, ¿verdad?, al sistema inmunológico a una partícula en el cual el sistema lo que va a hacer es responder desde el punto de vista de anticuerpos y celular también, generando una mayor protección. En la medida que uno se vacune más, el sistema inmunológico como que se está entrenando, ¿no? Entonces, en la medida que uno se está entrenando, en ese mes agarra más fuerza, más agilidad, más poder. Los síntomas que presentarían pacientes contagiados con las nuevas variantes sería cansancio. De momento, los síntomas que se están presentando en pacientes contagiados con la nueva variante son cansancio extremo, picazón en la garganta, fiebre baja, dolor de cabeza y dolores corporales. Los primeros casos se han presentado en personas entre las edades de 30 a 40 años de edad, incluso ya vacunados. Entonces, es muy pronto para decir si esta nueva variante va a ser más letal o no. Habría que esperar en el tiempo. Sin embargo, aparentemente no lo va a ser. Lo que sí es que es más transmisible por la cantidad de partículas que tiene mutadas.
Soma Riva recordó al grupo poblacional con enfermedades crónicas extremar las medidas de bioseguridad en los hogares, trabajos o espacios de esparcimiento. De lo contrario, la nueva cepa podría ser letal por su alto grado de transmisión. Jimmy Romero, Acción 10. A continuación, la periodista Jocelyn Rojas nos informa cómo será el comportamiento del clima en las próximas horas. El Frente Frío número 12 estará incidiendo sobre el país y provocando bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Tenemos siempre sistemas de bajas presiones combinadas con vientos que pueden estar afectando nuestro territorio, y el Frente Frío número 11 se desplaza hacia el noreste del Caribe. Para el día de hoy jueves mantenemos siempre altas presiones de 1012 a 1014 milibares. Tenemos siempre un sistema de baja presión al sureste del Centroamérica, y estas son las condiciones posibles de precipitaciones que estarán bastante fuertes de Bilwi a parte de Alicamba y Triángulo Minero, también afectando hacia Río Blanco en el transcurso en horas de la tarde, y de Río Blanco hacia Obuaco, como también algunas lluvias que podrán estarse presentando en el transcurso de la tarde de San Francisco Libre hacia León, como también de Managua y la parte de Jinotepe, que podrán tener algunas posibles precipitaciones de la Laguna de Perla hacia el Ayote, como también hacia Muelle de los Bueyes de Bluefield y Nueva Guinea tendrán algunos efectos también hacia las zonas de San Carlos y Puerto Morrito. Los expertos también advierten que en el Caribe, en la bahía de San Juan del Sur y en el lago de Managua se van a percibir fuertes vientos y oleajes. Las velocidades de viento promedio durante este día, desde Nueva Segovia hacia Huigalpa, Chontales, 69 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales y fuertes. De Managua hacia Rivas, de 55 a 60 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales, mientras que el resto del territorio mantendremos siempre ráfagas menores de 40 kilómetros por hora durante el transcurso de este día. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En más información, en el sindicalista histórico de los obreros de la construcción hablamos de Danilo Salazar. Se refiere a las sanciones que podría recibir un empleador al no pagar en tiempo y forma el aguinaldo a sus trabajadores, tal y como corresponde a la ley. Veamos el reporte que nos ha preparado José Abraham Sánchez. El legendario sindicalista de la construcción, Danilo Salazar, nos dice qué pasaría si el empleador no entregue el aguinaldo teniendo como fecha tope el 10 de diciembre. Tampoco el 13º mes puede ser pagado en abonos. El 13º mes, o aguinaldo como le decimos nosotros, se tiene que pagar en los primeros 10 días del mes de diciembre. Y si no lo paga, pues tiene que pagar por cada día de retraso un día de salario. O sea, si dilata una semana sin pagar, tiene que pagarle una semana. Si dilata 15 días, le tiene que pagar 15. Si dilata un mes, tiene que pagarle un mes. Pero realmente eso expresado en el Código del Trabajo se mira muy bueno, pero muchas veces cuando llegas a hacer una gestión ante la autoridad laboral, como que el peso de hacer cumplir la ley como que no existe muy fuertemente. Es rara las veces que eso avanza. Entonces los empresarios muchas veces se sienten, como quien dice, poderosos. Pago después, o venid, no tengo ahorita, venite como el 14, te voy a pagar el 15. Y bueno, y muchas veces el trabajador, por no entrar en conflicto con su empleador y no entrar en esas contradicciones, acepta que le paguen posteriormente días atrasados. Pero la ley como ley es clarita. Irónicamente, el aguinaldo nació de la lucha de los obreros de la construcción con el gobierno de Anastasio Somoza Debayle, pero hoy en día son los menos beneficiados. Hemos peleado 2 veces en 2 tipos de gobierno, en el de Somoza y en los otros que te dieron después. Tuvimos que luchar para que el aguinaldo, porque decían que eso era una dádiva de Somoza, y eso no fue una dádiva, eso fue una lucha para que todos los ciudadanos en este país, todos los trabajadores asalariados tuvieran derecho a ese 13º mes. Sin embargo, dentro del quehacer de la historia, pues la historia no la puede borrar de la cuestión formal. A mí no se me olvida, por ejemplo, cuando estaban construyendo el Hospital del Niño, que estaban construyendo el Hospital del Güembe, y estaban construyendo el Conchita Palacio, y estaban construyendo lo que es el Iván Montenegro y parte que ya iba en inicio del mercado mayoreo, que fueron los trabajadores que arreciaron la dura lucha para conseguir el 13º mes, porque ahí fue en esos proyectos donde hubo la mayor efervescencia de los trabajadores de la construcción. Sin embargo, a estas alturas, yo quiero decirte lo siguiente:
Para nosotros hablar ahorita de aguinaldo como que es mucha tristeza, porque hay un desempleo masivo tremendo, hay una migración grandísima, hay una subcontratación o tercerización en este país que se traga los derechos de los trabajadores. Y es que ocurre el fenómeno de los subcontratistas, les han venido a eliminar los derechos. En el sector construcción, los empresarios ganan una licitación y vienen y subcontratan, y esos subcontratan, como hay un desempleo tremendo, le dicen al trabajador, te doy tanto en el día y ahí vas con todo, aquí ya no tenés derecho a más nada. Y muchas veces ahí se pierden derechos de prestaciones, porque no es solo hablar del aguinaldo, cuando hablas de derecho, hablas de vacación, hablas del aguinaldo y hablas de la indemnización y hablas de la bonificación en el término de construcción. Entonces muchas veces le dicen, si por ejemplo el ayudante, te doy 300 pesos, te vas por ejemplo aquí nomás al dermatólogo, le dicen al ayudante ahí 300 pesos y ahí va todo, papá. Entonces ese hombre allí, por la necesidad del trabajo, como no encuentra un empleo, acepta esas condiciones y les quitan sus derechos. Existe una iniciativa de ley engavetada en la Asamblea Nacional, donde obligaba a los subcontratistas y contratistas a pagar el seguro social, viáticos, bonos e indemnización a los obreros de la construcción. Pero esta iniciativa de ley duerme el sueño de los justos. Con cámara de Ronald Reyes, José Abraham Sánchez, Acción 10. En medio de la golpeada economía, algunas empresas han logrado contratar personal y con proyecciones de nuevas plazas laborales. Para el economista Marcos Peña, la estabilidad política podría evitar que la población continúe migrando por falta de oportunidades. Es Willy Narváez quien tiene los detalles. Enable some no-touch toilet doors. Handles, alcohol and sanitizer are available all over the site. Now, I bet you are wondering on social distancing. That's a must. Este tipo de ofertas laborales son poco comunes en Nicaragua, donde impera el desempleo. La población resiente los problemas económicos en un país donde el empleo informal supera el 70%. El desempleo ha sido el talón de Aquiles de la economía nicaragüense. Desde hace un tiempo padecemos un desempleo estructural, explicado por un aparato productivo que no es capaz de crear suficientes puestos de trabajo o fuentes de empleo para absorber la fuerza de trabajo proveniente de la población económicamente activa. Sin embargo, hay empresas que este 2021 abrieron decenas de plazas de empleo y con proyecciones de más contrataciones para este 2022. Durante el año 2021 hemos logrado aperturar 958 plazas de trabajo y durante el 2022 esperamos una proyección de al menos 500 plazas nuevas. Entre las vacantes incluye profesionales de ingeniería en sistemas de informaciones, industrial, entre otros. Un reciente estudio ubica a Nicaragua como el país con el menor dominio del idioma inglés en toda Centroamérica, una desventaja que impide puedan optar a mejores oportunidades laborales. A partir de 2018 observamos un desempleo cíclico que se mantuvo al menos durante 3 años. En ese tiempo, a raíz de la crisis sociopolítica que determinó en el corto plazo una contracción económica que luego se metamorfoseó en una recesión económica, el informe de coyuntura de FUNIDES nos reveló que se perdieron al menos 220,000 puestos de trabajo formales y hubo una enorme desafiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Luego esto se agudizó con la emergencia sanitaria del COVID-19 y muchas empresas cerraron, suspendieron operaciones, redujeron la jornada laboral, rotaron el personal, disminuyeron su personal y todo esto disminuyó los niveles de producción y de productividad, y cuando eso pasa también cae el empleo. Sin embargo, según el Banco Central, no hemos superado una tasa de desempleo del 6%. Actualmente 6 de cada 10 personas están trabajando. Según expertos, con una estabilidad política se puede lograr posicionar a Nicaragua como un atractivo para los inversionistas, de manera que se abran nuevas plazas de empleo y evitar que la población continúe saliendo del país en busca de mejores oportunidades en otros países. Willy Narváez,
a Acción 10. Gracias, Christopher. Siempre seguimos con esas informaciones. En el mundo hay diferentes tipos de personas con discapacidad y él conversó con dos de ellas para abordar un poco sobre sus demandas, sobre todo a la sociedad, que solicitan, pero que también aportan a la misma, de cara también al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Adelante, Christopher. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 280 millones de personas con discapacidad visual. A ese número pertenecen Carla Morales y Ervin Gómez, dos adultos que a lo largo de los años se han enfrentado a diferentes retos tras la pérdida de la visión a corta edad. Mi discapacidad fue de pequeña, la incubadora fue que me afectó mi visión, la retina. Utilizando un bastón como instrumento direccional es que ambos comienzan y terminan su jornada diaria. Estas personas, al igual que el 15% de la población mundial que vive con algún tipo de discapacidad, han exigido con el paso del tiempo el respeto de sus derechos. Cuando voy en la calle hay dificultad porque cuando, un ejemplo, tenemos que cruzar una calle transitada, tenemos que pedir un apoyo, porque una vez nos mata un carro, entonces para abordar un bus, una unidad de transporte, nosotros tenemos que decir qué ruta es, qué número es la ruta. Mira, y la gente se corre, no nos apoyan en ese aspecto. Que ya no iba a servir para nada, que ya no que iba a estar solo en la casa encerrado con unos muebles, nada más, eso pensé yo. Que ya era un objeto nada más en la casa, nada más. Eso pensé en el momento. Debido a que dentro de los principales desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad es el mercado de trabajo, muchos optan en emprender. Tal es el caso de la capitalina con 42 años de edad, quien optó en dedicarse a ser masajista. Ese masaje, ya me sé defender en la vida, pues. Yo hago sesiones de masaje, entonces ahorita, pues, los retos que tenemos ahorita es la sociedad que no nos apoya con el transporte. Doña Carla y don Ervin, ambos amigos, sueñan en algún momento encontrar a su pareja para formar una familia y cargar entre sus brazos a sus propios hijos. Y mi sueño es siempre tener mi pareja, tener mis hijos también, como varón que soy, pues, como persona. Bueno, lo único sueño que tengo es, bueno, que soy una mujer adulta, pero necesito tener mi pareja. Mayoritariamente no siempre reciben el amor que dan, por lo que esperan pronto se termine la discriminación y puedan ser aceptados socialmente. Así lo citó Morales del consejo brindado por el evangelista Mateo en la Santa Biblia. Ayuda al prójimo como si queda el prójimo como usted mismo. Si vos no querés al prójimo, vos no te amas vos mismo. Así le consejo a la gente que sean más cordiales con uno y que nos orienten, como hizo la Carlita, a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, para que nosotros los orientemos con más facilidad. Porque las personas ciegas tienen la ventaja de amar a los demás por lo que son y no por lo que aparentan ser. Dios bendiga a las personas con discapacidades. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Seguimos en Acción 10 en la mañana. Gracias por estar con nosotros en este su segmento Debates y Soluciones. Una de las problemáticas o de lo que aqueja a muchos amigos y amigas que nos están sintonizando a esta hora es el tema del transporte interurbano e interlocal. ¿Cómo está el servicio actualmente? Con esto de la pandemia de COVID-19, lo ideal sería que no nos aglomeremos en estas unidades de transporte. Sin embargo, eso es bastante difícil. ¿Qué medidas se han tomado? Pero también cómo está el tema de las tarifas, del trato, de quienes brindan este servicio. Vamos con Saile Aguilar, que está desde el mercado Israel Levites, para darnos el detalle de qué piensan los usuarios de esta terminal de buses. Es muy importante que en esta terminal van unidades de transporte, por ejemplo, hacia los distintos municipios cercanos a la capital. Tenemos, por ejemplo, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, también están algunos otros municipios, en el caso, por ejemplo, de Carazo, de Jinotepe. Ahí van los interurbanos, van los expresos y también hay interlocales, igual que en el caso de la terminal de la UCA. Pero vamos ahora con Saile, que está lista para contarnos la reacción de los usuarios. Así es, nos encontramos desde el mercado Israel Levites consultándole a los pasajeros cómo consideran el servicio de estos buses para ellos. Escuchemos su respuesta. ¿Cómo considera que es el servicio de esta unidad de transporte? Muy buen servicio, ¿sabes? Yo viajo en ella 10 promedio. Buen servicio, presidenta. Es pésimo, muy tardado, demasiado tardado. Pésimo.
Tal vez del contestador salen 2 veces y este ni ha llegado. Demasiado. Sí, a veces ya me ha obligado uno a agarrar un taxi porque lleva como... Sí. Sí, a veces van demasiado llenos, pero sí creo que el trato a las personas pues es regular. Respecto a la cantidad que suben, ¿usted cree que es la oportuna? Sí, es muy oportuno, verdaderamente. Aunque uno quisiera distanciar, ¿verdad? Mantener la distancia de tener solamente un pasajero, pues usted sabe que uno tiene la necesidad de llegar a su destino, eso se hace imposible, ¿no? Pero sí sería más cómodo pues que solamente hubieran en cada asiento y no hubiese pues la necesidad de estuviera mucha gente de pie. Gracias a Dios el servicio de estos buses es muy bueno, la verdad no los quejamos, es un buen transporte, un transporte público y la verdad que muy bien, todo excelente. Sean más beligerantes porque aquí uno pasa, ¿cuánto tiempo pasa aquí esperando para poder viajar a la ciudad de Chinandega? Y no solo es la ruta para Chinandega, para todas partes. Entonces necesitamos que sean más, ya es que año está lleno ahí nosotros haciendo fila, mire, media hora. ¿Y cómo ve la atención? ¿Cómo los tratan estos conductores a los pasajeros? Hay unos que salen malcriados, otros que salen amables, pero es dependencia o el temperamento de cada chofer que camina en la unidad. Bueno, en principio pues no procurar como nosotros mismos desde pasajeros, como pasajeros, ser más ordenados, ¿verdad? Lógicamente tenemos que tener un poquito de paciencia. Hemos visto muchos cambios, no niego los cambios que se han dado pues desde el sector transporte, pero sí pues podríamos mejorar tal vez los tiempos para no hacer fila, pero también todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ustedes escucharon las respuestas de algunos pasajeros que frecuentan estos buses del mercado Israel Levites, pero es en la siguiente entrevista para el segmento de debates y soluciones donde te brindan más detalles sobre este tema. Regresamos a estudios. Gracias, Aile Aguilar, por ese reporte. Opiniones encontradas, un tanto de contraste. Algunos dicen que el servicio es bueno. Depende también de la ruta, eso es importante. Por ejemplo, un caballero que hablaba del servicio de Chinandega dice que a veces tienen que esperar hasta media hora para que llegue la unidad de transporte y que es como que un sorteo, saber si te van a tratar bien o te van a tratar mal en una de estas unidades de transporte interurbano. ¿Pues ya viajado en bus? Sí, yo viajo mucho en ruta. Tanto para trasladarme acá en la capital o también para trasladarme a los diferentes departamentos del país. Y son muchas las quejas que se escuchan a lo interno de las unidades de buses. Escuchábamos ahí a Saily que entrevistaba a una persona sobre el trato inhumano. A veces son conductores malcriados, también las unidades de transporte se encuentran en mal estado, entonces forma parte de las problemáticas que vive el nicaragüense día a día en el sector de transporte. Estamos iniciando el tema y hay comentarios en nuestra transmisión. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Nos dice DC Rocha, los de Ciudad Sandino, buses dañados y montan como 200 personas. También Carla Zapata nos dice que los que cubren la ruta del 17 Carretera Vieja León no dan un buen servicio. Gracias por comentar. Usted también puede participar del programa comentando a través de nuestra transmisión en Facebook, pero también a través de llamadas, porque ya vamos a hablar con nuestros invitados hoy. Así es, Jocelyn, ya para desarrollar este tema que tendremos en debates y soluciones de Acción 10 de la mañana, nos acompaña Juan Carlos López y también Rubén Arriola, ambos de organizaciones de defensa a los consumidores. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, ¿no? A los televidentes de Acción 10 y le damos las gracias, ¿no? Por estar en el canal. Bienvenido. Este es un tema que ya llevábamos bastante tiempo de no abordarlo, pero cobra importancia en este tiempo por dos cosas. Uno, la pandemia y el ideal que sería no aglomerarse en las unidades de transporte. Y dos, el tema de las tarifas y del exceso de pasajeros justamente. Igual la prudencia de los conductores al momento de manejar, sabiendo que llevan trasladando cantidad de vidas humanas. Bienvenido Juan Carlos también. Rubén, iniciamos con vos, Juan Carlos. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el servicio de transporte interurbano e interlocal actualmente? Sí, bueno, buenos días, Jocelyn, Jimmy y la gente de Canal 10 que nos ve, televidente. Mira, hay normalmente pasan dos factores. Uno de ellos es el tema de la mala atención a los usuarios, que normalmente se ve reflejado, pero casi que está normalizado. O sea, ese es un punto a criticarlo de la perspectiva de que normalmente hay un mal comportamiento del conductor y del ayudante. Y nos quedamos solamente en el sector del transporte intermunicipal, o sea, del que va
de un municipio o un departamento a otro, que normalmente existe una forma de tratar al consumidor o al usuario un poco grosera, pero eso se da, fíjate, más que todo en el lado relacionado todavía del Pacífico y lugares aledaños. Cuando es el transporte, si vos te vas a la Cotran, si bien es cierto, no te voy a decir que es el mejor servicio, pero de las unidades que van al norte, como que hay un poco de mayor aceptación y comportamiento del conductor y el ayudante, tal vez porque se conocen, tal vez tienen como una afinidad, se conocen más en el norte. Eso es como algo que nosotros hemos venido como analizando. No quiere decir de que todos son groseros, de que todos tratan mal, pero es como un común denominador, un nivel de queja. Ahora, hay otro elemento, ese es el elemento de la atención a los usuarios. El otro elemento es el tema de la seguridad con que viajan los pasajeros. Y la seguridad se traslada a el tema lo que pasa es que el tema de la pandemia, de una u otra forma, tiene muchas aristas, pues, y el tema del transporte, lo ideal, lo adecuado, más allá de ir aglomerado, pues, porque tenemos que entender de que para eso tendrían que aumentar la cantidad de flota, la cantidad de horarios, cambiar los horarios, y claro, hablemoslo desde un punto de vista práctico. El que tiene una concesión no quiere que entre otra unidad de transporte a trabajar, porque saben de que le crea mayor competencia y le reduce su margen de utilidad. Pues. ¿Realmente sigue el problema de las unidades de transporte llenas en algunas rutas? Sí, inclusive eso es en Managua, las unidades de transporte llenas, claro, en horas más recurrentes, horas picos, como se le conoce. Bueno, hablamos del transporte urbano, pero en el caso del interurbano y del interlocal también va de igual manera. Y estas las épocas que va a aumentar la cantidad de personas que viajan a los departamentos, que van a vacacionar o que vienen a Managua. De hecho, sí, va a haber mayor cantidad de personas que van a ir aglomeradas, van a aglutinar. Si vemos una solución inmediata es, bueno, que la gente siempre prenda su mascarilla y su alcohol en gel. Nos dicen en uno de los comentarios, aquí en San Rafael del Sur hay una ruta que viene de San Cayetano para San Rafael del Sur y ya le aumentaron un 40% y que yo sepa no ha subido el pasaje. ¿A quién se le puede reclamar? Rubén, ¿qué pasa con eso? La realidad es que 40% en esta ruta, según lo que nos dice María Bermúdez. Según la ley 524, la Ley General de Transporte Terrestre, en el inciso 3, habla de que debe haber una autorización por parte del MTI por medio de la Dirección General de Transporte Terrestre. De igual manera, se habla en la misma ley del comportamiento y el trato y cómo deben de viajar los pasajeros. Lo que pasa es que en Nicaragua cada quien hace lo que quiere con las cooperativas. Disque cooperativas, empresarios del transporte intermunicipal, no esté cumpliendo la ley. Aquí lo que hace falta, y hay que señalarlo, es la falta de inspectores del MTI para hacer cumplir la ley. Esto se da porque también nosotros hemos estado viajando en algunas oportunidades y miramos que por debajera le dice, allá está el del MTI. Quitan las banquitas, las meten por abajo y el hombre solo se asoma y algo le pasa el cobrador. Pero bueno, son cosas que se dan y después en el transcurso del trayecto vuelven a poner las banquitas y sientan a la gente. Va sobre recargado. Y es en el MTI donde se pueden quejar los usuarios. Y los usuarios se pueden dirigir al MTI con el número de la placa, el código y la cooperativa, el nombre de la cooperativa, para elevar esta queja ante la Dirección General de Transporte Terrestre, que es su debida competencia para regular esto. Antes de la siguiente pregunta de Jimmy, también de abrir nuestras líneas, quiero leer otro comentario. Buen día, yo soy los transportistas de Jinotepe, viajan hacia la Concepción vía el crucero de la UCA y caminan con exceso de pasajeros, te tratan mal si les reclamas y los precios no los regulan. Unos hasta chocan, ya que se han visto hasta muertes por andar peleando pasajeros, y el MTI nada hace, según lo que nos expresa en un comentario Alex Morgan. Vamos a abrir nuestras líneas. Así, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Recuerden marcarnos al 22-22-7808. Ahí usted puede hacer comentarios, preguntas o sugerencias respecto al tema que estamos abordando el día de hoy en Debates y Soluciones de Acción 10 de la Mañana, servicio de transporte urbano e interlocal del país. Recuerden marcarnos al 22-22-7808. Respecto a la pregunta que hacía Jocelyn, quería sumarle que también una de las quejas más constantes que se presenta entre los usuarios, el hecho de que se trasladan de la capital hacia los departamentos, es el exceso de velocidad que tienen algunas unidades de transporte. La realidad es que para esta temporada, que es la temporada alta, y también en tiempos de Semana Santa,
se dan estos abusos arbitrarios de las cooperativas, aumentar el precio, recargar el autobús o el microbús y manejar a altas velocidades. O sea, manejan de forma temeraria, le diríamos a nosotros. Pero esto debería de ser visto quizá de manera interinstitucional. Es que ahí debería estar poniéndole el cascabel al gato, como se dice en buen lenguaje nicaragüense, los inspectores del MTI. La policía y también. la Policía Nacional en conjunto con ellos. Lo que pasa es que últimamente, unos 4 años atrás, no se mira ese trabajo que se realizaba años atrás. Hoy en día, cada quien hace lo que quiere, libre albedrío en ese particular. Bueno, ya tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte al tema? Le escuchamos. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Oiga, hablo de San Rafael del Sur. Aquí es una barbaridad el servicio que dan esas unidades de transporte que solamente mala viven. O sea, arriesgan la vida de la gente por todos lados y nadie controla el estado mecánico de estas unidades de aquí de San Rafael del Sur. Muchísimas gracias por su participación y vamos a recibir más llamadas en este momento. Tenemos nuestra línea abierta 2222-7808. Es un momento oportuno para abordar este tema justamente porque durante esta temporada quienes no tienen o no tenemos la fortuna de tener siempre un vehículo a mano, pues viajamos en las unidades de transporte interurbano o bien interlocal. Son muchas de las quejas y las problemáticas que se presentan durante esta temporada de Navidad y fin de año, y incluso hay sobrecarga de mercancías arriba de las unidades de transporte de carga, al transporte de las unidades del país. ¿Qué situación es la que han observado durante esta temporada de Navidad y fin de año? Bueno, eso es cotidiano, no solo, como decía Rubén, que también época de Semana Santa, otra época festiva, los días de patrios inclusive, y se da cotidianamente. Lo que pasa es que la afluencia normalmente es mayor en esta temporada. El problema está en que es un problema que no tiene una solución inmediata. El problema subsiste en que para eso se debe crear inversión, se debe dar condiciones, se debe de mejorar completamente. Debe ser un trabajo donde se debe invertir muchos recursos. Claro, podemos plantear que las personas o los conductores o los dueños de cooperativas, de las unidades o los empresarios, como dice Rubén, pueden ir mejorando paulatinamente, pero aquí es un tema de competencia desde el punto de vista de que los que tienen la concesión, no entran más operarios a trabajar, y en aras de eso hay una comodidad, y la cantidad de usuarios, como puede aumentar, puede disminuir. Y lo que vos comentás, el sobre exceso de pasajeros, se da. El tema que llamó el señor de San Rafael del Sur también se queja porque las unidades están constantemente dañadas. Hay inspectores del MTI, perdón. Hay inspectores. Ahí también a veces se pueden retener de la policía. Las circunstancias pueden estar en que tal vez no da abasto para cumplir todo lo que corresponde a la temporada, que eso debería ser un trabajo institucional e interinstitucional también. Hay organizaciones, inclusive Rubén ha trabajado, otros del consumidor, en fin de año que comienzan a hacer evaluaciones, pero está bien, saca un informe, decir que está la problemática. Ustedes pueden hacer reportajes, nosotros podemos ir, analizar, verlo. El problema está cuando se da un nivel de cambio, cuando se empieza a trabajar en aras que esta problemática comience a buscarle una solución realmente inmediata, o al menos a mediano plazo, pues prácticamente. ¿Por qué ha estado fallando el Ministerio de Transporte e Infraestructura? ¿Hay complicidad entre las unidades de transporte y la misma institución? Porque a lo largo de este año 2021 se ha denunciado por parte de los usuarios que han existido alzas exorbitantes en cuanto al pasaje que ellos pagan de Managua hacia los departamentos o viceversa, a veces sin autorización de las autoridades. Tenemos una llamada y luego contestan la pregunta que acaba de hacer Jimmy Romero. Buenos días, gracias por llamarnos, por esperarnos. ¿Cuál es su consulta o su aporte al tema? ¿Aló? Sí, aló. Sí, bienvenida. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su aporte o su pregunta en cuanto al tema que estamos abordando? Sí, soy de Las Minas. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Usted de Las Minas nos dice. Sí, continúe. Soy de Las Minas y pues ese transporte de Las Minas cobra demasiado, la carga. Por una pantalla me cobraron un día 300 córdobas. Y si uno les reclama, les dicen, entonces ya le dicen de que si quiere que se monte, sino que busque otro bus, otra unidad. ¿De qué localidad de Las Minas específicamente estamos hablando? Ahí no hay nadie, ni el MTI, ni nadie,
quien revise que cuánto vale la carga que ellos cobran. Esa es una exageración lo que ellos cobran. Si usted trae un televisor, el mínimo es el precio 300 pesos. Le estoy diciendo que por esa pantalla me cobraron 300 pesos. Y como yo les reclamé, me dijeron, no, me dice, ese si usted quiere, y si no, pues busquen qué irse. Ahí no hay en qué uno ir a reclamar, en qué, porque no hay nadie. Sí. Bueno, Gracias. ¿de qué localidad de Las Minas específicamente? Me gustaría que nos regalara el dato. ¿Cómo me dijo? ¿De qué localidad de Las Minas específicamente? De Rosita. De Rosita. Muchas Sí. gracias por su comunicación y por establecer esa denuncia pública acá en el programa. ¿Qué opinan de esto? Bueno, hablemos de la tarifa. La ley 524 establece de que deben de ser autorizadas por el MTI y visualizadas en la parte interior del autobús, en la parte delantera del parabrisas. Pero ¿cómo funciona en el caso de la paquetería? Dice por una pantalla. Ahora, le cobraron la 300 paquetería es otro que la cobran como un pasajero también. No debería de haber no sido debe de ese ser así, costo. pues, porque están abusando prácticamente de la voluntad del pasajero que quiere viajar a su destino final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y seguimos insistiendo, no es que la tengamos contra el MTI. La falta de inspectores hace de que estos señores abusen de los usuarios del transporte intermunicipal. De esta manera es que ellos hacen y deshacen con los pasajeros. Inclusive aquí en Managua se dan casos raros de que si uno lleva a los 2.50, un ejemplo completo, llevas 2 Córdobas, el bucero te dice bajate. Lo mismo pasa en el interior del país, donde no están las autoridades observando este mal comportamiento. Conforme las alzas autorizadas que te había mencionado, ¿qué se ha hecho por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura? Vemos que a veces hay alzas y que no han sido autorizadas por las autoridades, pero se están cobrando normalmente a los usuarios y posteriormente las autoridades la avalan esta alza meses después. Mira, Rubén comentaba algo de la ley 524, su reforma 616. Más que lamentable, parte de la problemática, y vuelvo a insistir, es que aunque va a la ley del transporte y se ve bastante bonita, inclusive hay una Dirección General de Transporte Terrestre, hay una inspectoría, la gente puede promover las denuncias, puede hacerlo por escrito, puede ir inclusive al MTI, no sé si realmente hay un sitio web donde la gente pueda entrar y ponerlo, debería ser lo más adecuado. El problema está con que la ley te establezca de sanciones, también el trabajo que debería hacer la policía en caso de que haya exceso de velocidad. Yo no podría como arrogarme el derecho de decir de que todo el trabajo que hace el MTI o la policía es totalmente negativo. Me supongo que también hay inspectores que hacen su trabajo de forma adecuada, también oficiales de la policía. Claro. Sin embargo, hablándolo de manera macro, de manera de queja, sí es un tema pendiente y no es de este año, es consecutivo. O sea, si aquí hace un recuento de 10 años anteriores hablando de este problema, es el mismo. Hay otra llamada, Juan Carlos. Buenos días, gracias por llamarnos. Sí, buenos días. Quería hacer un aporte al programa. Adelante, le escuchamos. Están hablando de esto, ¿sí? Yo soy usuario de bus de San Carlos, en ocasiones a Managua. Y me ha pasado que me cobran por la mochila que llevo puesta y porque no hay campo, o sea, no hay dónde ponerla, es demasiado gente que va en el bus, en el autobús, y entonces lo que pasa es que a uno le cobran por la mochila, me han cobrado, digamos, en el bus de San Carlos a Managua por la mochila, y en otra ocasión me cobraron de Huigalpa a Tipitapa, igualmente me cobraron por mi mochila, o sea, que lo que llevo es un objetos personales, y la verdad uno se siente molesto porque no deberían de cobrarle a uno por su mochila porque ya hay uno. ¿Cuánto le han estado cobrando? Me cobraron por una mochilita, me cobraron 40, no me cobraron el pasaje completo del pasajero. ¿Pero la mochila usted la llevaba en sus piernas o en la parte de arriba? No la lleva ahí, es que lo que pasa es que no le dicen a uno que le van a cobrar, sino que cuando ya se va a bajar a uno, le dicen, mira, lleva una mochila, entonces si ya le dicen a uno cuánto tiene que pagar. No le cobran el pasaje completo, eso sí es cierto, o sea, no puedo mentir, pero sí le cobran, no deberían de cobrar eso, porque es la mochila personal de uno. Muchas gracias por su comunicación. ¿Esto es ilegal? Sí, se aprovechan. Realmente eso es un monto que no debería aplicarse. Además, todo viajero tiene que llevar algo en la mano, no andar solamente nada más. Y eso vulnera. Mira, hace años yo ponía ejemplo, y tal vez en otro programa que hablamos del ese mismo tema hace meses, que hace años inclusive se debatía el tema de las tarifas.
Nosotros representábamos Organización de Consumidor también, íbamos al MTI, nos reuníamos teníamos el cabildeo de trabajar con los dueños, los representantes de las concesiones a nivel de Carazo, me recuerdo, y estaban directivos del MTI y Organización de Consumidores, que teníamos la oportunidad de debatir cuál debería de ser las tarifas y los cambios que deberían de hacerse. Habían acuerdos que se cumplían, otros sí, otros no. Y sin embargo, la problemática pues se dejó de cabildear, se dejó de trabajar, y sí pienso de que debería haber como un compromiso. Y no te digo, aquí te incluye algo más. Aquí no solamente debe ser el MTI, la policía, en caso localmente de Managua, el Trama, sino también, si lo vemos institucionalmente, la Organización de Consumidores y por otro lado la DIPRODEC. Si bien es cierto el 842 que te habla, que es el órgano del Estado que va a revisar el comportamiento de los consumidores y la protección, y hay un ente regulador, hombre, se debe traer una mesa donde debe ser sectorial y trabajar el tema. Por ejemplo, si una organización de consumidores tiene un informe que presentar a fin de año, o inicial de año, o semestral, se reúnen, se trabaja, se cabildea, e inclusive las quejas son obviamente exponenciadas y se deberían de revisar, valga decirlo, las concesiones. Hay otra llamada. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, sobre todo al compañero de Defensa del Consumidor. Óigame, yo soy habitante de una urbanización que está al lado de Ticuantepe y nosotros tenemos el problema con la basura. Ahora ellos, los de la alcaldía, nos están diciendo de que tenemos que buscar a alguien independiente para que se nos lleve la basura porque supuestamente los camiones están mal. Pero nosotros estamos viendo de que los camiones están funcionando en el pueblo, en cofradía. Entonces nosotros no sabemos qué hacer porque usted sabe que los independientes luego empiezan a subir tarifas y subir tarifas y subir tarifas y el bolsillo ya no da para eso. Y nosotros queremos mantener nuestro vínculo con la alcaldía. ¿Cómo hacemos? Porque tenemos ese grave problema. A veces pasa la basura hasta una semana o 10 días y nosotros necesitamos ayuda. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes? Muchas gracias y buenos días. Okay, muchas gracias por su comunicación. Recuerde marcarnos al 2222-7808 para poder participar del debate y solución al tema que estamos abordando el día de hoy. ¿Qué respuesta? Es otro tema, ¿verdad? Pero sí, brindemos alguna respuesta a la amiga que nos ha llamado para consultar esto. Bueno, tal vez terminando el segmento, nos escribe al fanpage, al sitio de Facebook, pues que es más sencillo, que es Defensoría del Consumidor. También lo puede hacer por el sitio de Rubén o cualquier organización. Si no, podemos verlo. La alcaldía de Managua, cualquier alcaldía a nivel nacional, municipal, está obligada a dar el servicio de recolección de basura, pero se paga lo que es un impuesto en mantenimiento y funcionamiento de eso. Estás hablando de un tema de urbanización. Más allá de que vive en una urbanizadora adentro, no puede haber una empresa adicional que le esté cobrando como un extra, ¿no?, a la población. Eso no puede ser. Lo que debe de hacer, ya sea como usuario particular, como comité de urbanizadoras, que normalmente tienen grupos de WhatsApp, normalmente la gente de urbanizadoras tiene grupos de WhatsApp, ya sea para negocios, para seguridad, etcétera. Hagan una carta, nosotros podemos ayudarle a redactarle, a verle los parámetros inclusive legales y cómo es la problemática. Hay que redactarse una carta donde vaya dirigido a la dirección de la alcaldía de Managua de urbanización y tal vez con una copia a la primera secretaría de la alcaldía de Managua, donde exponga el caso con fotos inclusive pues de la gente que inclusive se ha acumulado basura en unos que otros, porque está obligada la alcaldía de Managua a llegar a esos puntos. Por eso se pagan obviamente niveles de impuestos, o sea, el tema de la recaudación de la basura. No puede ser que esto se vuelva un negocio particular de determinados empresarios, que como no llega el camioncito de la alcaldía, que están obligados realmente, ellos estén haciendo su business pues por aparte. Hay déficit de unidades tanto en la capital como en los departamentos del país, porque a veces mucho se observa que a lo interno del país o a lo externo del país se están prestando el servicio de transporte, a veces algunos particulares, porque no hay abasto para estas temporadas, digamos. Por ejemplo, me acaban de enviar un video de San José de Bocay donde supuestamente son los camiones los que brindan el servicio de transporte. ¿Esto es así? No debería de ser así, porque si las cooperativas, los empresarios de transporte intermunicipal
están inscritas en el MTI y deben de suplir esa necesidad de los pasajeros o comprar más unidades por su cuenta y de esta manera suplir la necesidad que están sufriendo los pasajeros. ¿Qué significa? De que también ellos no invierten. Aquí vamos a hacer una comparación. Los señores dueños de los transportes no invierten en comprar más unidades. Entonces, ¿por qué no dejan que otro entre? Porque ellos quieren tener todo centralizado para ellos seguir ganando y no le invierten a sus equipos, no invierten en nuevo transporte, etcétera, pues. Esto es lo que falta, es una falta de inversión. Si ellos quieren que nadie más llegue, inviertan en comprar nuevas unidades que presten las condiciones óptimas para dar el servicio a los pasajeros. Pero si están facultados estos vehículos para prestar este servicio. Me recuerda a los años 70 prácticamente, no están facultados. Mira, lo que pasa es que la Dirección General de Transporte Terrestre te habla de que hay lugares donde no hay acceso de los buses y si tienen una concesión y es permisivo y pasan por esa inspección, sí. Sin embargo, si ve la imagen, así como aparenta ser, no tiene la seguridad para transportar a la cantidad de personas ni que vayan de pie. Eso no puede ser. O sea, en ese nivel no, porque puede ser un nivel de transporte, pero tal vez para un nivel de carga o una dimensión de 2 o 3 pasajeros y con, obviamente, cumpliendo la seguridad, porque recordad que a veces hay lugares sinuosos, lugares de curva, y hemos visto casos que las personas se dan vueltas. Vuelvo a insistir, es un tema complicado, es un tema que la solución no está a la mano. El usuario lamentablemente se tiene que montar la unidad de transporte. Pero podría ser, Juan Carlos y Rubén, parte de la solución, para estos lugares donde el acceso es remoto, según lo que ustedes nos decían, garantizar que el acceso pues vaya mejorando, y 2, a lo mejor también otorgar nuevas concesiones para que no haya esa cantidad de pasajeros aglomerados en las unidades de transporte, sobre todo en temporadas como esta. Ya vamos a hablar de esas soluciones, si está dentro de las soluciones lo que te decía, pero hay otra llamada, la última. Sí, hay otra llamada, la última que tendremos acá en Debates y Soluciones. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta, su aporte? ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Sí, le escuchamos, díganos. Bueno, mire, más que todo consulta es una denuncia, ¿verdad? Mire, yo soy de aquí de Caracas, pero a mí me ha tocado viajar por la carretera La Concha, en los microbuses, ¿verdad? Primeramente que es una ruta bastante saturada de microbuses, también se mueve una corrupción terrible ahí, porque imagínense que el ayudante y el conductor ya se comunican hasta por llamada con los del MTI, y si ya dicen, el fulano está en Ticuantepe, el sultano está en tal parte, ya estaban alistando ya la cuota que le van a dar para que no los multen, porque llevan el microbús, que ya ni alcanza a la gente, los meten como aquellos rocusadas, peretados de viaje a la gente. Hombre, es una irresponsabilidad que tienen que tomar cartas en el asunto, si no, ya van a haber muchos accidentes en esa ruta. Muchas gracias por su comentario y por su denuncia también. ¿Normalmente ocurre esto en los microbuses? Sí, realmente sí. El Estado sí, realmente, el Estado, si quería hablarle gobierno, está obligado pues por artículo 105 a revisar este tema del transporte y garantizar que el transporte llegue hasta donde tenga que llegar, valga decirlo. Y esta problemática ocurre por la falta de más unidades de transporte, tanto en Managua como también en los departamentos del país. Que justamente ustedes han logrado contabilizar cuál es el déficit que hay en cada sector. Quiero leer un par de comentarios y luego, ya para ir concluyendo, justamente hablar de ese déficit y si podría ayudar que otorguen nuevas concesiones para que más unidades operen. Pero quiero cumplir con algunos de los comentarios que están haciendo en nuestra red social, en Facebook, en nuestra transmisión. Nos dice Eric Guillermo Rodríguez: aquí en Diriamba los buses de transporte público, los que van a Jinotepe y los que van a Managua, obstaculizan el tráfico, ya que tienen varios sitios que utilizan de terminal y cuando salen van parándose donde quieren. Alex Morgan nos dice: no vayamos tan largo, miren el ejemplo del bus de Matagalpa, que se pasó llevando a una señora y la mató e hirió a varios en la terminal de ese departamento. Reina Gutiérrez nos dice: buenos días, Jocelyn, aquí en Nueva Guinea los transportistas, los taxistas específicamente, cobran más de la cuenta, cobran 20 y se llevan 20 córdobas y se llevan una bolsa, le cobran hasta 40. Me gustaría que vinieran acá las organizaciones o quienes deben regular y ver este tema, entre otros comentarios. Sus conclusiones. Para darte tal vez mi punto y para reiterar a Rubén, culminar, es que en realidad sí debería aperturarse más y mejores concesiones. Fíjate bien,
más y mejores condiciones. O sea, los requisitos de las concesiones deben de ser más estrictas para los dueños del transporte, o sea, los que tienen unidades y que compran concesiones prácticamente, o que alquilan, pues, porque realmente la concesión es del Estado, pues, como tal. Entonces, ante eso, la concesión debería ser con mayores requisitos, sobre todo para mejorar. Deberían de haber más unidades de transporte. Y por otro lado, algo que sí tiene que ir aparejado esto, Jimmy, Jocelyn, es que debería establecerse un estandarte de horarios, porque el problema es que puede haber más unidades de transporte si vos querés, pero como no tiene una revisión de horario formal, informativo para el usuario, ya sea en un departamento, inclusive en la misma capital, tenés un desorden, porque no sé si el bus va a pasar dentro de 20 minutos o se puede dar 40 minutos. En ese lapso de tiempo, en ese déficit de tiempo, realmente la unidad va a sobresaturarse más. Entonces, obviamente, se ve de que es una bandidencia también del conductor, una bandidencia de la ruta como tal, para poder ganar, ahí ves una imagen, pues, y en los departamentos suele ser casi igual. Entonces, más y mejores concesiones y más regulación de parte de las autoridades a nivel debe haber horarios, de hecho, y la organización de consumidores, como nosotros, que hablamos de los temas, pues tal vez tiene un trabajo más beligerante en el tema, en el sentido de que el problema está que hacemos un informe, lo puedes presentar, pero el colectivo como tal a veces no te permite poder tener una entrada mayor al MTI para poder estar debatiendo sobre estos temas. Pero la gente que tenga queja en esta época de Navidad, en esta época de denuncia, y quiera quejarse, demandar, denunciar, lo puede hacer, y insistía nuevamente en nuestro sitio de Facebook, pues, que es Defensoría del Consumidor. Nosotros tenemos interrelación con el MTI y podemos llevar, obviamente, bien fundamentados los casos. Conclusiones, Rubén. Conclusiones para nosotros en Consultoría de Consumidor es que se debe hacer, los que ya tienen la concesión, invertir en nuevas unidades. 2, aceptar que otros inviertan en la concesión para dar un mejor servicio. Competencia también al final. Que la competencia sana, te hace trabajar mejor, y de esta manera mejoraría, tal vez no un 100%, pero sí un 80-88% la demanda también. ¿Qué importancia tiene la denuncia ciudadana también? Adecuadamente los horarios y la frecuencia de cada unidad. Es lo mejor que se podría hacer. Cualquier queja nos pueden escribir a Consultoría Gestora del Consumidor al correo o al correo ernestoarriola310@gmail.com. Agradecemos mucho el tiempo de ambos, que nos hayan acompañado para hablar de este tema, que ya vimos la participación masiva de la ciudadanía en nuestra línea telefónica. Hay bastantes quejas, hay otros que piensan que el servicio está bien, depende mucho de la ruta, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente. Ahora vamos a presentar la tendencia que tuvimos el día de ayer en nuestro segmento Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de nuestra página oficial de Facebook, Canal 10 Nicaragua. El invitado fue el doctor Antonio Somarriba, especialista en diabetología. El tema que se estuvo abordando fue pacientes con enfermedades crónicas y nuevas variantes de COVID-19. Esta entrevista tuvo un total de 24.330 personas alcanzadas, obtuvo 71 comentarios, fue compartida 27 veces en interacciones, alcanzó 3.412. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias, Xochitl. Efectivamente, estamos con nuestro especialista, el doctor Orlando Sevilla, director ejecutivo de FUNTE, para hablarnos un poquito sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que están haciendo, y sobre todo usted también qué información podría obtener acá. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Odili, que es un honor para nosotros estar una vez más acá en la revista de Canal 10, sí, ¿verdad? Una revista que promueve siempre los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión. Y el trabajo que ustedes hacen también como Fundación Teletón, felicidades y gracias, porque sé que siempre están pendientes, no solo el día Teletón, sino los 365 días del año, doctor. De eso se trata definitivamente, o sea, el Teletón no es únicamente este evento o esta fiesta masiva de recaudación y de capacidades y oportunidades, sino ese trabajo día a día para poder ir haciendo de manera temprana la detección de las alteraciones del desarrollo de los chavalos, la rehabilitación para poder lograr que estén en condiciones de su inclusión social, pues. Sí. Y el cómo ir visualizando
en la sociedad, la forma en que todos podemos ir construyendo esa sociedad cada vez más inclusiva para que todos logremos alcanzar, cómo equiparar esas oportunidades para que el niño y niña con discapacidad, adolescente, joven, adulto, pueda aportar según sus capacidades, olvidando el DIS, a la construcción de esa sociedad, ¿no? ¿Cómo conmemoran este día? Mira, esta semana hemos estado trabajando en los centros de rehabilitación haciendo brigadas de atención en diferentes lugares. Te comento que el martes estuvimos en San Carlos, ayer estuvimos en Granada y en el transcurso del mes vamos a estar también en El Rama, en León, en Boaco, ¿verdad? Y obviamente el enfoque es fundamentalmente poder continuar profundizando en la rehabilitación de los chavalos. Por otro lado, pues el 3 de diciembre, como el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que fue seleccionado en el marco de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en la ONU, aunque muchos países tienen su propio día, de hecho en Nicaragua tenemos nuestro propio día, que es el 25 de agosto, pero se escogió este día para poder desarrollar acciones de sensibilización, ¿verdad? Y de visualización de la problemática de las personas con discapacidad y de cómo, y es lo más importante, cómo ir construyendo esa sociedad cada vez más inclusiva, cómo poder abrir estas oportunidades. Entonces, Teletón ha estado el día de hoy, en medio de las condiciones de pandemia, está tratando de promover, sensibilizar y visibilizar la problemática a través de todas las plataformas. Esta es una de las plataformas más importantes, ¿verdad? Pudiendo llegar a todos los televidentes de la revista de Acción 10 en la mañana y recordarles a todos que tenemos que abrir esas oportunidades y pensar en cada acción que hagamos, en que debemos construir las cosas, crear las cosas, abrir las oportunidades para que las personas con discapacidad no solo puedan vencer su dificultad o su discapacidad, sino mostrar sus capacidades. Ustedes que han hecho diferentes visitas a los centros de educación temprana, ¿qué necesidades hay todavía? Porque si bien es cierto, ustedes están trabajando en en la mayoría pues de ellos, pero hay muchas necesidades, hay bastante que hacer. Sí, mira, nosotros sentimos, y después te voy a contar rapidito cómo ha sido el cierre del año hasta octubre, al menos en las estadísticas. Nosotros realmente sentimos que hay muchos avances, hemos logrado detección cada vez más temprana, estábamos contentos cuando hicimos el reporte del primer semestre del año y nos dimos cuenta que el 80% de los chavalos que estamos atendiendo son menores de 10 años de edad, lo cual te implica que estamos teniendo una detección cada vez más temprana. Estamos viendo que el 80% de los chavalos que acuden a los centros Teletón están en la escuela. Y de ese 80%, solo el 7% está en escuelas especiales, el resto está en escuelas regulares. Y eso es un gran avance también porque estamos logrando que los chavalos vayan a la escuela. Nos está preocupando muchísimo que estamos viendo que el 65% de los chavalos que estamos atendiendo son varones y solo un 35% son niñas. Y entonces no es que haya más varones con discapacidad que niñas, es que las niñas no están siendo llevadas a los centros de rehabilitación pensando en su rehabilitación. Entonces están quedándose encerradas en casa por mitos, por vergüenza de la familia o por todas esas cosas. Entonces estamos promoviendo una campaña de reivindicar los derechos de las niñas con discapacidad para que puedan también tener su rehabilitación y su futura inclusión social. Nosotros hemos logrado una combinación, claro, el COVID, como decíamos en otras entrevistas, el año pasado nos estableció un reto. Nosotros teníamos que interrumpir la atención presencial por el riesgo de contagio de los chavalos, pero entonces salió la idea de Teletón en tu hogar, empezamos a trabajar todo el tema de la terapia virtual, ¿verdad? La telerehabilitación y la telemedicina, ¿verdad? Y son dos conceptos, la telemedicina en el enfoque de la consulta médica y la telerehabilitación, que es más compleja, porque implica que del otro lado, en el teléfono esté la familia creando condiciones en el hogar para poder desarrollar la terapia y metodológicamente poder hacerlo funcionar. Con esto nosotros estamos logrando que las familias que llegaban una vez al mes, o incluso el que venía de muy lejos, una vez cada 2 meses, al centro, reciba en esa ocasión una evaluación, se establezca un plan de trabajo y después al menos semanalmente estamos teniendo sesiones con ellos a través de la telemedicina y la telerehabilitación. Eso nos ha logrado obviamente tener más frecuencia, más cobertura
Este año, de enero a octubre, en los 3 centros Teletón, el de Chinandega, que es el de Occidente, el que está en Ocotal, que es el de La Segovia, y el de Región Central, que está en Huigalpa, hayamos logrado 179.811 atenciones, distribuidas en 59.436 en Chinandega, 50.438 en Ocotal y 69.937 en Huigalpa. El año pasado habíamos logrado 185.000 atenciones, que era un brinco del 2019 que habíamos logrado 17.000, porque no teníamos implementada esta estrategia de la telemedicina y la telerehabilitación. Entonces esto nos está permitiendo mayor frecuencia. Y hay un dato muy interesante que es bueno resaltarlo un día como hoy, en el que toda la sociedad nos unimos para poder construir esa sociedad inclusiva. Hay familias en el interior del país que no tienen dispositivos y que no tienen internet, y entonces la comunidad se está organizando para prestar los dispositivos, para prestar el saldo y para crear las condiciones de que podamos desarrollar esos procesos de rehabilitación. Bueno. Entonces ese espíritu de Teletón, de la unidad, de que todos juntos podamos lograrlo, se está prevaleciendo en el país. Importante también que la familia, usted decía, y me llama la atención en relación al caso de las niñas que no están llegando, ¿verdad? O no se está haciendo esa atención temprana por parte de la familia, porque es la familia la que da la información, ¿verdad? Y es importante que entendamos, que primero pidamos a Dios sobre todo esa dirección, esa fe de que nuestros hijos e hijas van a poder salir adelante, pero también que entendamos que son condiciones que nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos variar un poco el diario vivir de nuestros niños y niñas, el que ellos puedan ser incluidos dentro de una sociedad, porque son también importantes dentro de una sociedad. Hay muchos que están en puestos laborales. Debe la familia identificar las capacidades de su hijo, no pensar en el no en lo que no puede hacer. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando todos pasamos por la secundaria y decidimos qué carrera íbamos a tomar, no nos fuimos por la que nos costaba un poco más, sino por aquello en que teníamos más facilidades. Entonces, lo mismo, tenemos que identificar las capacidades de la familia, no hay que tener vergüenza, la sociedad debe incluir a las personas con discapacidad y es desde la familia que debemos promover esos procesos de cambio en los cuales toda la sociedad tiene que involucrarse. Muchísimas gracias a ustedes como FUNTE, porque continúan haciendo un buen trabajo, un extraordinario trabajo, tienen un gran sentido de humanismo. Gracias, ¿verdad? Para aquellas familias también que aportan a Fundación Teletón, a usted, amigo, amiga, que todavía puede hacer su donativo a Fundación Teletón, todo el año lo puede hacer, las empresas también ahí se está esperando, porque gracias a ese aporte, a ese apoyo, es que pueden funcionar y pueden las diferentes organizaciones de Fundación Teletón también apoyar a estos niños y niñas con discapacidad. Un saludo y un abrazo a cada una de las familias. Gracias por habernos acompañado, doctor. Muchísimas gracias, Oili. Bueno, ahí vemos también el número de teléfono en pantalla si quiere detalles de cómo ser parte o cómo también asesorarte con Fundación Teletón. Recuerde que hay que tener una detección temprana, es importante. Gracias por habernos acompañado. Vámonos a una pausa comercial y ya regresamos. Las mascotas no son juguetes ni productos, dijo el gobierno de Francia, palabras seguidas después de prohibir la compra y venta de perros y gatos en las tiendas de animales, aparte de endurecer las penas por maltrato o abandono para cualquier especie. Esta normativa iniciará a partir del 1 de enero del 2024. En Francia, 1 de cada 2 franceses poseen un animal de compañía, pero anualmente 100.000 mascotas son abandonadas. Por ende, quien adopte tendrá que firmar un certificado de compromiso y conocimiento. Mientras tanto, Nicaragua también cuenta con una ley que respalda la protección de animales silvestres y domésticos. Sin embargo, encargados de refugios para perros y gatos opinan que no son ejecutadas. Bueno, lastimosamente acá en el país sí hay una ley, pero la misma ley ni siquiera se ejecuta, no hay acciones. A diario hay un sinnúmero de casos de maltrato animal, hay un sinnúmero de abandono.
Y sí, pues hay muchos países a nivel internacional, que en este caso Francia y Holanda, vi que fueron los que prohibieron la venta de animales. Sería genial que algo acá pasara igual, pero está bien difícil. Las personas prefieren comprar una mascota, pagar $500, $600 antes de darle la oportunidad a un perrito que tal vez necesita solo amor. Esperamos algún día, aunque sea la ley que tenemos, se ejecute y se dé castigo a las personas que maltratan, a las personas que tienen a sus animales en mal estado. Pero pues pienso yo que estamos largos de poder llegar a eso. Historias desgarradoras de maltrato animal son contadas por agentes de estas organizaciones ambientales, ya que ellos no pueden. Bueno, hubo uno que no se me olvida, que el perrito, por robar algo de comida, lo machetearon. Cuando vino donde nosotros, tenía el pulmón de fuera y todavía estaba vivo. El perrito venía como por lo menos como 30 machetazos en todo el cuerpo. Pues no sabemos qué tipo de persona le habrá hecho esto, pero sí hay indicios de que cuando una persona maltrata a un animal, empieza por ahí, incluso en los asesinos seriales. Entonces lo tuvimos que poner a dormir. También han venido mascotas que han comido vidrio molido, han venido animales que le han tirado agua hirviendo, perros que los atropellan a propósito. Entonces la verdad, uno dice, no creo que haya un caso peor, pero siempre hay un caso peor. Bolsan rollos de billetes para comprar una mascota jerarquizada como superior. La importancia de adoptar es que recordemos que acá en el país se estima que hay más de 2 millones de animales abandonados en las calles entre perros y gatos. Muchos animales de ellos mueren a diario envenenados, atropellados, de hambre, de frío y de un sinnúmero de cosas y enfermedades que pasan en las calles. Entonces, más allá de la importancia de adoptar, es que hay un montón de mascotas que necesitan un hogar, que necesitan de una familia y que están sufriendo en las calles. Y que antes de comprar, por supuesto, si en vez de nosotros dejamos de promover la compra, ayudamos a un animal que está con hambre en la calle, creo que sería un poco más de empatía hacia estos seres. Bueno, nosotros los invitamos a que nos sigan en Facebook. Salimos como Organización Nicaragüense Ambiental, Casa Hogar Lucito. Pues tenemos 10 años de estar trabajando por el bienestar animal. Tenemos varios animales que desean ser adoptados, que son bien amorosos, cariñosos. Nuestro número es el 8589-9104. Por ahí también nos pueden escribir y estamos ubicados de Pricemar, carretera Masaya, 300 metros al oeste, 100 metros al sur. También pues los invitamos que si quieren apoyarnos con alimento como concentrado de perro de gato, es bienvenido, que es lo que más utilizamos a diario acá en el hogar. Se estima que en todo el mundo hay aproximadamente 300 millones de animales domésticos sin hogar y más del 70% de estos animales mueren drásticamente antes de conocer un acogedor hogar. Por eso es importante considerar la adopción como primera opción. Estos animales están buscando de una segunda oportunidad. Saily Aguilar, Acción 10.